Semana Santa Radio, la radio que se ve. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que estéis todos aquí en torno a una exposición que la verdad ha despertado muchísimo interés, muchísima expectación, mucha ilusión entre los hermanos del Patrocinio. Agradecer a los ponentes que nos van a ilustrar ahora con su charla, su participación en el magnífico catálogo que hemos elaborado, que os invito a que os hagáis con uno de ellos. Luego los tienen abajo en la taquilla. Y aparte de ellos y Javier Sánchez de los Reyes, que aún no está, os lo presento: Jesús Romanov, don José Roda, nosotros los conocemos, Paco Herrera, Nacho Sánchez Rico, que ha sido el comisario de la exposición. Falta Javier Sánchez de los Reyes, que nos disculpaba su pequeño retraso, y un par de autores más que han intervenido, pero han excusado su presencia esta tarde, como son Carlos Colón y Joaquín Osorio. Entonces, agradeceros vuestra presencia y les paso ya la palabra. Buenas tardes. Bueno, estamos encantados de poder tener este rato de tertulias y de comentarios y enterarnos más todos, aprender unos de otros lo que ha ocurrido. Aparte de las personas que ya ha presentado José Luis, que le damos las gracias por el magnífico artículo que ha escrito cada uno en el catálogo. Bueno, el hecho como digo, de estar hoy aquí, son todas personas muy cercanas a la Hermandad del Cachorro, que se ve en lo que han escrito y en lo que han hablado y lo que van a hablar esta noche, el enorme amor que le tienen a nuestra corporación. Vamos a hacer una cosa un poco informal. Me refiero que incluso, ojalá en algún momento, al final o en algún momento, podamos participar, no solamente con preguntas, sino que algunos de los acontecimientos que vamos a recordar y que vamos a vivir en esta noche o a revivir esta noche, hay aquí algunas personas que lo vivieron de primera persona, lo vivieron en directo. No me refiero a los 100 años de Patrocinio, pero sí a los 50. Y entonces, bueno, pues sería estupendo complementar algunas de las cosas que podamos decir aquí. Yo decía, como decíamos el otro día, en el momento de la inauguración, que había una especie de declaración de intenciones. Yo decía que, y repito hoy para los que no estuvieron, que cuando nos planteábamos desde la Hermandad, la Junta de Gobierno y la Comisión que hemos estado trabajando estos temas, nos planteábamos que había que conmemorar o recordar algo que teníamos todos en el corazón, algunos con alguna pequeña cicatriz, que era aquel terrible 26 de febrero del 73, era muy difícil celebrar eso, porque en principio probablemente es el momento más duro, más fuerte, más trágico que ha vivido no ya la Hermandad del Cachorro, sino probablemente cualquier hermandad de Sevilla, al menos en momentos de paz. Un momento en el que el Cachorro se llaga y tenemos incluso el miedo de que se hubiera podido perder, la Virgen se pierde desgraciadamente, la señorita del Patrocinio, el patrimonio se queda también bastante afectado, bastante tocado, y lo que es peor, es una hermandad que está aniquilada por lo que acaba de pasar, algo que es difícil de vivir, de entender. Nosotros mismos, los que vivimos aquellos acontecimientos, cuando hablamos de ellos, pues se nos sigue nublando un poquito la vista y decir, hay que ver lo tremendo que fue. Pero también es verdad, y eso es lo que sí queríamos celebrar cuando hemos organizado no solamente esta exposición, sino los distintos actos que ha habido a lo largo del año y que todavía tiene que haber, ese broche final, que ese goneo, ese llegar y tocar fondo y empezar a subir hacia arriba, es algo que fue cuestión no ya de un año, o sea, no solo en aquel año, en el año 73, sino yo diría casi en el mismo día, casi en el mismo día. Es decir, habíamos sido conscientes de lo que había pasado, de lo que se estaba perdiendo, de lo que habíamos perdido, y ya los que vivieron aquello lo pueden recordar, aquella noche cuando todavía con lágrimas, con sabor a ceniza, se improvisó aquel Vía Crucis por las calles de Triana. El Cristo seguía allí en pie en medio del presbiterio, y donde estaba la Virgen, por lo que había es un cuadro con unas flores rosas, pero aquel Vía Crucis que se hizo fue ya un Vía Crucis de acción de gracia. Nos dimos cuenta de lo que se podía haber perdido, a pesar que fue muchísimo lo que se perdió, muchísimo,
pero que la hermandad tenía capacidad suficiente, con la ayuda de toda la gente de Sevilla que estaba allí en aquel momento, de todas las hermandades, de todas las autoridades, de los amigos, que nos iban a ayudar a salir adelante. Y empezamos a crecer desde el mismo día, desde aquel mismo Vía Crucis. Después ya sabéis los acontecimientos cómo fueron, están escritos y para muchos de nosotros vividos. O sea, aquel mismo día, todavía 26 de febrero, ya hubo un escultor, querido amigo y en paz descanse, Luis Álvarez Duarte, que ya empezó a modelar una nueva señorita del patrocinio. Ya estaba jugando con el barro para devolvernos a la Virgen. En aquel momento también se decidió que el cachorro habría de volver curado y ya sabéis lo que ocurrió. En aquel momento no era fácil, no existían todavía los restauradores que hay ahora mismo en Sevilla, no existía el Instituto de la Junta de Andalucía, los Crusolí, Pérez Enví, Patrimonio Nacional, en fin, todo lo que ya conocemos. Y lo que fue curioso, y fijaos lo que voy a decir, que el cachorro nos lo devolvieron mejor que estaba. Es una barbaridad, aparentemente, pero los viejos del lugar, sabéis o sabemos, que existía entonces el rumbo estaba muy mal. Desde que después de la guerra por la cámara de amianto y demás se había puesto muy oscuro, se había perdido mucho el color. No se sabe por qué se decía que el cachorro estaba mal, que estaba polillado, se hablaba, había muchas leyendas negras por ahí. Y sin embargo los Crusolí descubrieron no solamente que curaron perfectamente al Cristo, sino que el Cristo estaba magníficamente, que la estructura estaba espléndida, que no se había perdido nada, que la policromía era la suya, que todo estaba así y que ahora mismo tenemos la seguridad que en aquel momento no teníamos. Por supuesto, el patrimonio se recuperó, se fue recuperando poco a poco, sobre todo por aquella junta, y aquí algunos de aquella junta de gobierno que puso adelante en marcha y en poco tiempo se recuperó todo. Y la hermandad se empezó a recuperar desde aquel mismo día del Vía Crucis. Se empezó a recuperar. Y hoy día, probablemente, 50 años después, tenemos una hermandad que ha vivido un antes y un después y que está remozada, revivida, con hermanos, con ganas, con fuerza y con una devoción impresionante al cachorro y a la señorita del patrocinio, a nuestra Virgen. Hay una parte de esta historia que en el catálogo cuento yo, porque luego están los que verdaderamente importa, que son ellos los que entienden, los que saben, los profesores que saben perfectamente de todo lo que significa el patrocinio, la imagen, la Virgen, el paso, en fin, todas las demás cosas. Pero yo he tratado de escribir... Muy buena. Bienvenido, Javier. Nada. Bueno, entonces yo decía que yo contaba un poco la parte emocional de lo que vivimos desde dentro. Y luego ellos nos van a decir mucho más expresamente y mucho más detalladamente qué significa cada cosa y nos van a instruir como buenos conocedores del tema. Retomando una frase que también viene en el catálogo de Carlos Colón, que no ha podido venir, pero que lo describe muy bien. Sabéis que Carlos Colón, en el catálogo y en otras conferencias que él ha dado, describe Semana Santa como 3 periodos muy significativos. La Semana Santa de Sevilla. Los sevillanos y los cofrades nos inventamos rápidamente las tradiciones y decimos que cuando se hacen 3 veces la misma cosa ya es una tradición. Y no, sabemos que cuando se estudia a fondo la historia de las hermandades, hay momentos radicalmente distintos. Es probable que aquellos hermanos primeros que con una cruz alzada, la cruz del campo, no tiene nada que ver con el siglo XVII, XVIII, el XIX y no digamos con el XXI, con el nuestro. Siempre ha habido una hermandad, siempre ha habido un mismo sentir, una misma devoción, pero se ha expresado de modos distintos. Entonces Carlos decía que hay una parte primero que es el barroco, porque lo anterior casi no recordamos, no hay ni imágenes siquiera. El barroco es cuando los grandes escultores de Sevilla fijan la Pasión del Señor en forma de las grandes obras de arte, donde la época de Martínez Montañés, Juan de Mesa, Ocampo Rujijos, en fin, todos los grandes, taller de Roldán, todo. Y se queda con una expresión y una función desde el barroco. Extraordinariamente fuerte y potente. Es la época del post-concilio de Trento, está muy animado por la Iglesia, en fin, todas estas cosas que forman parte de la historia. Y ahí hay una parte, en esa parte se entronca una primera parte de nuestra hermandad, que es el Cristo, el cachorro, obra genial, única, universal del barroco, que está ahí. Después de ese tiempo aparece un tiempo de decadencia bastante fuerte, y principios del XIX, una época de decadencia que
probablemente tiene mucho que ver todo, la desamortización, los franceses, la expulsión de las órdenes religiosas, todo, hasta el punto de que hay textos por ahí que hay quien da la voz de alarma porque se puede perder la Semana Santa, o sea que es otro momento distinto, como que nada tiene que ver. Y después viene inmediatamente a la época romántica, en la que a través de los duques de Montpensier hay una revitalización enorme y se hace ya una Semana Santa que se parece más a la que hoy conocemos, pero todavía a gran distancia. Es donde ya no es una cosa solamente para las hermandades, para los hermanos, para los disciplinantes que van con una cruz o con un Cristo a un determinado lugar o a la catedral o donde sea, con una cuestión puramente de perdón, de conversión y de sacrificio. Entonces ahí ya se empieza, bueno, insisto, los historiadores lo van a decir mucho mejor que yo, empieza pues grandes obras también suntuarias. Aparece grandes bordados, grandes bordadores, orfebres, los pasos y tal. El único paso que había de la época anterior es el del Gran Poder, que es verdad que forma canon, pero que esa es una época, toda esa época de la época romántica. Pero así todos llegamos a la tercera época, que es los primeros 30 años del siglo XX, donde es una circunstancia absolutamente, ya mucho más conocida, pero absolutamente impresionante, que es como que las cofradías de Sevilla, la puesta, la forma de ser, de estar en la calle, de representar, toman ya un canon que es como nosotros las conocemos, mucho más parecido a como lo conocemos. Vuelve a haber una época fantástica de grandes artistas. Esa época era la época del regionalismo, que Nacho dice magníficamente, explica en el catálogo, el regionalismo, y Sevilla se inventa o se reinventa de nuevo. En la arquitectura no cabe duda de todo lo que se está haciendo para la exposición del 29. En la literatura, absolutamente, no digamos también los grandes bordadores, los grandes talleres, los grandes orfebres, la música. La música de Semana Santa no es del siglo no sé cuánto, es la que conocemos, salvo es de principio del siglo XX. Es una época de gran revolución porque en Sevilla se está viviendo un momento probablemente de esplendor, de optimismo, y se quiere expresar de modo distinto. Bueno, todo este preámbulo es para decir que en ese momento hay una gente en nuestra hermandad de apellidos que empiezan a entrar y que todavía quedan restos por ahí, pues los Astolfi, los Roldán, los Jiménez, los Herrera, una serie de personas, los Gómez Millán, Aníbal González, que está también por ahí, que deciden que van a completar lo que significa el cachorro. Van a completar lo que es la cofradía. Pensad que hasta ese momento el cachorro ha salido, no sabemos, y muchas veces, a veces detrás dicen nuestras actas y nuestros libros que iba una Virgen de los Dolores, o una Virgen de la Soledad, o una Virgen de la Paz. Hay momentos en que no aparece ninguna imagen, no sabemos qué imagen es, incluso la más antigua que tenemos, la que nosotros conocemos como la Virgen de los Dolores, pues que, según lo he entendido, puede ser a lo mejor del Círculo de Cristóbal Ramos, por ahí, en cualquier caso, del 19. Hasta entonces no se sabía exactamente, era el cachorro que en el momento, porque eso ha sido siempre único. Hay dos cosas que no se han movido nunca en la hermandad. Una es el lugar, el sitio, Triana, el patrocinio, y otra cosa es el Viernes Santo. El cachorro siempre el Viernes Santo. Y el Viernes Santo, que es el momento sublime, el momento de la redención, donde Cristo va a morir, del Viernes Santo, a las 3 de la tarde, cuando nosotros estamos pendientes ya para sacar al cachorro, en ese momento todo está consumado, se va a consumar la muerte del Señor y nosotros lo vamos a expresar. Y cuando el cachorro sale y es un Cristo que está expirando y ya parece que está muerto y lo normal es que se caiga, que los brazos le flaqueen y las piernas le flaqueen, sabemos que el cachorro en ese momento lo que hace es que se incorpora, que asciende, que mira al cielo, que el sudario se arremolina y lo que le vemos es ya un anticipo de la resurrección. Fuera del patetismo de otras imágenes y de otros sitios, de otros lugares de España incluso, el cachorro está anticipando la resurrección y eso es una cosa que vivimos. De hecho, nuestro día grande de la hermandad es el día de la resurrección, cuando la resurrección, y tiene toda esa fuerza. Por tanto, parecía, y a esta gente de esta época le parece que a lo mejor no es lo más adecuado para acompañar al cachorro una Virgen de los Dolores que va con unos mantos negros y unos palios negros y unos nazarenos negros. Y a partir de ahí empiezan a renovarlo todo. Y es lo que nosotros empezamos a celebrar en este momento, en estos 100 años. Y en ese momento aparecen, ya digo, una serie de artistas que, de modo que debió ser escandaloso, y de hecho debió ser escandaloso, quitan los mantos negros y los palios negros y ponen un manto grana y hacen un palio de oro y malla y cielo y hace una orfebrería que es una pura filigrana
y que se configura la hermandad como algo distinto. Y aparece una Virgen que no llora, una Virgen que no tiene lágrimas, una Virgen que es niña, que es madre de una enorme belleza, influye muchísimo después en muchas imágenes modernas ya del siglo XX y siglo XXI que van buscando la belleza. Entonces no se busca, aparece, es la belleza. Y de esa Virgen que es niña, que es madre, que no tiene lágrimas, que llora y vive el momento de ensoñación para completar la redención. Y fijaos cómo queda la cofradía configurada. Es curioso que lo primero que se hace en insignia es la cruz de guía. Una cruz de guía que era negra, de madera negra, donde iban los disciplinantes detrás, se cambia por una cruz de caraiplia. Un montón de insignias que hace doña Herminia, que hace los talleres de Olmo, los talleres de Caro, Ignacio Gómez Millán, con mucha malla, con mucho oro, con mucha hojilla. A los nazarenos se le pone capa blanca. Luego aparece el Cristo sobre un paso fantástico ya el anterior, pero además va a ser todavía mejor el de Castillo Lastruzzi, con la intervención de otros maestros de la época. Ahí también interviene Aníbal González. Y luego sigue los nazarenos y aparece la Virgen Niña con un palio de malla, con un manto granate, que configura. ¿Sabéis que en Sevilla nunca se ha pretendido escenificar la pasión ni contar la pasión? Lo que se juega es con la emoción. Es el encuentro del hombre con el misterio de Dios. El hombre de Triana, de Sevilla, cuando contempla el Viernes Santo la cofradía del Cachorro, en ese momento ya del año 23 y sigue hasta nuestros días, lo que está contemplando es el misterio total de la redención. Es la unión con el Cristo que sufre, que tiene la pasión, que muere y que resucita. Y una Virgen que se entrega plenamente a configurar con su patrocinio ese momento de la redención. Sabéis que es la primera vez que a la Virgen se le llama del patrocinio. Nuestra Virgen del patrocinio de los siglos anteriores es la Chiquitita, es la Virgen de Gloria, y por primera vez se le llama del patrocinio a la señorita en el año 23. Pues muy bien, esta historia es la que queríamos contar. Yo creo que Nacho la ha contado magníficamente en la exposición que se ha hecho, que más que, como él decía, más que cofrade museística, pero para meternos en una época, en un momento, en una historia. También el catálogo, pero ahora podíamos seguir comentando todo esto y darle más forma. Esta era un poco la idea. Entonces, para no alargar yo más, pues yo como me ponga a hablar, podríamos empezar por el lugar, por el sitio, por el nombre, por algo que nosotros hemos transmitido y lo vivimos, pero que tiene una base histórica y que Jesús ha estado magníficamente estudiando y nos ha contado, a lo mejor puede dar unas pinceladas de cómo se ha vivido esto. El sitio, el patrocinio, donde se vive toda esta historia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la Hermandad del Cachorro y a mi amigo Nacho por haber contado conmigo. Yo siempre he sido devoto de la Virgen del Patrocinio, siempre, desde que era niño, y para mí es un honor poder haber hecho esto. Para mí es un honor haber contribuido. Bueno, si hablamos del lugar del patrocinio, la verdad es que tenemos que hablar que es algo, quizás el nombre que nos ha llegado a nosotros hasta ahora sea casual. Cuando nosotros venimos del Aljarafe y vemos la entrada y vemos Sevilla, inmediatamente vemos patrocinio, pues es algo que realmente se debe a la casualidad en muchos aspectos. En primer lugar, porque sobre todo, incluso hasta principios del siglo XIX, todavía aquel lugar se le conocía como Rosario. Es curioso porque aquel lugar todavía se le conocía como Rosario. Aquí hay una historia bastante curiosa. Este lugar, que era lo más alejado de Triana, en el cual se le conocía en primer lugar como Portugalete. Miren, yo trabajo en el IES Camas, en la localidad de Camas, que dicen que son una extensión de Triana, donde por cierto hay muchos hermanos del patrocinio. Y a mí una de las cosas que me llama la atención cuando paso lista en mi alumnado es que todavía subsisten allí bastantes apellidos portugueses, cosa que en Triana se perdió, pero que en Camas, que ya se está diluyendo, todavía se sigue conservando apellidos como Paiva, apellidos como Dos Reis. Eso es una cosa que yo lo veo en mi alumnado, que se sigue conservando. Es más, el famoso cerro de Santa Brígida que está allí, no se nos puede olvidar cómo la ermita de Santa Brígida, la iglesia de Santa Brígida, es el origen, el hospital de la Hermandad de Laos.
El caso es que allí había establecida una hermandad de negros, una hermandad que tenía su hospital propio, tal cual estaba el que estaba en la Puerta Osario, lo que actualmente es la capilla de la Hermandad de los Negritos. Y el caso es que esta Virgen, originalmente, como se llamaba, es Rosario. El nombre de la Virgen era ese, era Rosario. El caso es que tenemos que pensar cómo hay una serie de pleitos. La Semana Santa y las cofradías de ese momento tenían una cantidad de pleitos que ustedes no se pueden hacer una idea, y algunas veces por asuntos de lo más peregrino. Aquí que está Nacho, por ejemplo, puede hablar de un pleito muy curioso que hay entre la Hermandad de la Veracruz y la Hermandad de la Esperanza Triana, atención, por el uso de la cera verde. Por el uso de la cera verde. Y al final el fallo es que, atención, como Litriana es un lugar muy alejado, fíjense qué curiosa la concepción de la ciudad, ¿no? Muy alejado, pues que al final no interfería mucho entre la vida de las dos hermandades. Pero el caso es que la Orden de los Dominicos, en ese momento, su idea es la de tener el monopolio de las advocaciones del Rosario. El caso es que la hermandad que actualmente está fusionada con la de Montserrat, la hermandad del Rosario de San Pablo, le pone un pleito a la de Triana, y lo que ellos alegan es que resulta que hay otra en la calle Feria, la mía precisamente, que también la Virgen se llama Rosario. Y miren ustedes, ¿quién salió aquí perdiendo? Pues los negros, los más pobres. Tengan en cuenta otra cosa, la hermandad de Montesión en ese momento, que aquí está Gabriel Ferrera y lo puede decir, era una hermandad que estaba bastante bien situada, una hermandad en que muchos de sus hermanos eran armadores de la carrera de India y podía echarle a un pleito lo que quisiera. Ahí no había. ¿En qué se falla? ¿Cuál es el fallo que se emite? Pues que la Virgen de Montesión se va a llamar En sus misterios dolorosos, como la actualidad sigue conservando, que el nombre de Rosario lo va a seguir conservando la de San Pablo, y que la de Triana pues tiene que cambiar el nombre. Se cambia a Cuevas originalmente. ¿Por qué? Yo siempre he pensado que la hermandad del patrocinio, en ese entonces, de los negros de Triana, tenía mucha proximidad con el monasterio de las Cuevas. De hecho, es interesante ver cómo en la resurrección estaba establecido que los hermanos iban con túnicas blancas, que iban a celebrar la resurrección al monasterio de Santa María de las Cuevas. Entonces, esa conexión la había, y probablemente por esa conexión los cartujos no pusieran especialmente problema en que usaran la advocación de Cuevas. Que esta Virgen tuvo que tener devoción en su momento en Triana, esta Virgen pequeña, es cierto. Y esto se ve en una cosa, que yo insisto mucho en esto. Las imágenes de devoción son las que tienen leyenda. ¿Por qué? Porque a una imagen que va, a la que la gente le reza, a la que la gente se encomienda, siempre hay un gusto, hay un interés por darle un origen que podíamos decirle un origen mágico, milagroso, taumatúrgico, ese tipo de origen, ¿no? Y es cuando se cuenta la famosa historia de la Virgen que se dice que aparece o en un pozo o en una cueva. No queda claro. Se dice o en un pozo o en una cueva. De hecho, no hace mucho hubo unas excavaciones en la que apareció un pozo y se llegó a pensar que era el pozo donde apareció la Virgen. Sí les voy a dar una pequeña decepción. Facultad, yo anduve mucho con el tema de arqueología y lo normal es que en cualquier sitio te aparezca un pozo. Eso es lo más normal del mundo. El caso es que andando el tiempo la Virgen se vuelve a llamar Rosario y no vuelve a haber tanto problema con el nombre, porque ya se ha generalizado. En las parroquias empieza a haber hermandades del Rosario, o también era curioso que fuera Rosario de Nuestra Señora de la Alegría, Rosario de Nuestra Señora del Pilar, pero imágenes del Rosario que despertaban gran devoción lo había en las parroquias. En el 18 tenemos los casos de
la Hermandad de San Gil, actualmente fusionada con la de la Macarena, o la Catalina, o incluso muchas que había en capillas pequeñas, como por ejemplo la que subsiste, que actualmente es la Capilla de las Aguas, o la que había muy cerca, que era la que estaba en la cestería. La hermandad en ese entonces había adoptado otra vez el nombre de Rosario, la calle se seguía llamando Rosario, hasta que llegan precisamente a lo que era la ermita de la Candelaria, llegan los dominicos. Los dominicos, precisamente, una de sus prácticas para fundar y evitar trámites, permisos, lo que hacían era llegar a un acuerdo en una iglesia, en una regla establecida, y es en el lugar en el que ellos pues comenzaban su obra y comenzaban sus conventos. Claro está, a la hermandad se le pide que esté en el convento también, o bien que se ligue al convento. Y es entonces cuando la hermandad hace el cambio por patrocinio. ¿Y el nombre por qué? El nombre, tenemos que pensar en una cosa. Felipe IV era un monarca muy piadoso. Es más, los reyes de España normalmente tenían eso. Debemos de pensar en la configuración de sí mismos, porque eran reyes por la gracia de Dios. Y el rey de España no era cualquier rey, además, era su católica majestad. Y además de eso, era la monarquía que había optado, en mi opinión, con bastante acierto, por defender el catolicismo. Otro día hablamos del porqué con bastante acierto. Pero con bastante acierto opta por el catolicismo. Y lógicamente, en ese optar por el catolicismo está la piedad mariana. Hablábamos antes, ¿no?, en Petit Comité, cómo los reyes habían tenido, los diversos monarcas españoles, una serie de devociones con el tiempo. El rey Alfonso X, la Asunción de la Virgen, los reyes católicos, el misterio de la Encarnación, posteriormente Felipe III, la Inmaculada Concepción, y Felipe IV, el patrocinio. Felipe IV, de hecho, es el que envía una circular, vamos a llamarlo así, para la celebración y la institución del patrocinio, y es el que escribe al Papa para que esto se lleve a cabo. Y cuando hablamos de la fiesta del patrocinio, tenemos que hablar de que lo que entonces era España no es hoy, puesto que hablamos de el mundo hispánico, o sea, que esta fiesta no solo en la península ibérica, sino que llega a América y llega a Asia, gracias a Filipinas, nuestra gran olvidada del mundo hispánico. Y se instituye la fiesta. Entonces, esto tuvo que ser un aldabonazo para la hermandad. Un culto patrocinado por la Casa Real, que incluso después la reina regente Mariana de Austria tiene especial interés en inculcárselo a su hijo, en inculcárselo a Carlos II. De hecho, conservamos sermones, conservamos misas en los cuales los diversos sacerdotes, los diversos predicadores, la memoria del rey Felipe IV como impulsor de aquello. Ahora bien, ¿estuvo Felipe IV en Triana? ¿Estuvo allí? Bueno, yo voy a decir lo que sabemos. Lo que sabemos, ¿vale? Porque elucubrar podemos elucubrar mucho, pero vamos a hablar lo que sabemos. Un jovencísimo Felipe IV, que hereda una monarquía que por inercia, que digamos que por la inercia de ser la monarquía más fuerte de Europa, yo siempre digo una cosa, al rey de España monarcas se le podían comparar, muy poco. Y si hablamos de el siglo XVI, probablemente el emperador de China y poco más. Entonces, ya se me ha ido la cabeza. Sí. Felipe IV tiene un especial interés en venir a Sevilla. Pero ese interés, incluso hay una copleta que le sacaron al propio rey. Ese interés que tiene el rey en venir a Sevilla es un interés económico, ¿no? Pensemos en una cosa. El interior de Castilla
¿vale? Digamos que era una región que estaba agotada. Y el motor económico de España hasta el principio del siglo XIX, cultural, que yo lo defiendo eso siempre muchísimo, era lo que actualmente conocemos como Andalucía. De hecho, la reina Isabel la Católica, cuando hablaba de esta parte, decía la opulenta Andalucía. Y estos territorios, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, eran lugares donde entraba el dinero, la riqueza y la cultura, no se nos puede olvidar eso, a raudales. Y entonces, Felipe IV tiene un interés en el Guadalquivir, a ver hasta dónde puede ser navegable, hasta dónde puedo yo se pueda aumentar el negocio de India. Y de hecho se trae dos ingenieros precisamente que vienen de Flandes para que estudien el Guadalquivir. Es más, que el rey se paseó en falúa por el río, se paseó. Es más, y se sabe la comitiva, la falúa y cómo iba. Y lo más curioso de todo, tienen una pequeña reseña en el catálogo, es la recepción que le hacen en el monasterio de la Cartuja. El rey va y los gitanos de Triana, que además lo cuenta, fueron, le bailaron, prepararon, que eso era una cosa muy curiosa, muy del barroco, una fuente con vino tinto, otra fuente con vino blanco, pararon dulce. Es decir, que el rey estuvo en el río, sí. Que hubo un contacto, digamos, vamos a llamarlo folclórico, con la gente del barrio, sí. No un hablar, pero sí que eso existió, sí. Y que permaneció y que pudo permanecer, lógicamente, en la memoria colectiva del barrio, que el rey se paseaba por el río y que fue a la Cartuja y que hubo quien lo vio, pues lógicamente sí. Tenemos que tener en cuenta eso, cómo se mezclan todos esos ingredientes para tomar la vocación del patrocinio. Y tenemos que tener también en cuenta otra cosa que yo pienso casual. El lugar está a la salida de la ciudad, tal cual lo está la iglesia de San Esteban. Ya no, la iglesia de San Esteban ahora mismo es el centro de Sevilla. Pero entonces era la salida de la ciudad. Entonces, tal cual al Cristo de la Ventana se le pedía salud y buen viaje, probablemente la última salida de Sevilla en esa ermita, probablemente a la Virgen se le pudiera protección, o sea, hace patrocinio. Eso también puede ser otra cosa que le diera a lo que es el patrocinio, ¿no? A lo que es a esa vocación, fuerza para que la usase. El caso es que los hermanos eligen esta vocación y a partir de ahí se les acaban los problemas. Y es curioso además, como por ejemplo, en Sevilla en ese entonces apenas había veneración a ese título, ¿no? En la iglesia de San Nicolás posteriormente, que es muy interesante además, hay una Virgen del Patrocinio, que están las dos pinturas laterales con la institución de las fiestas y la otra ahora mismo no recuerdo de qué temática tiene, pero poco más. Y el hecho es que los hermanos introducen una vocación que es novedosa, que es totalmente novedosa para la ciudad, con lo cual tienen ese éxito. De la Virgen, indudablemente podemos decir eso, que se trata de una imagen del 16, pero bueno, si hace falta después hablaremos otro poquito de la Virgen. Bueno, tenemos el lugar y el título ya hecho y nos hemos acercado a la Virgen. Desgraciadamente y probablemente, o sea, sabemos que existía un lugar, una ermita, una iglesia con una vocación de una Virgen gloriosa del Patrocinio y por el acta de fusión que nosotros tenemos de la fusión de las dos hermandades, una nueva hermandad en la que aparece el Cachorro, que es nueva y que ahí se ve que quien tiene el mando, el peso y el patrocinio en esa época, a final del siglo XVII. De la Virgen no podemos saber nada por muchas razones, de esta Virgen pequeña, que evidentemente estará retocada y a lo mejor algún día se puede estudiar mucho más, pero sí luego aparece. Yo decía antes que el Cachorro durante mucho tiempo probablemente, y no una cosa rara, ocurría con muchas devociones importantes de Sevilla, detrás de una Virgen de los Dolores, simplemente, sin mucho más. De hecho, bueno, esto hemos hablado mucho con Nacho, sabemos que durante 10, 12, 14 años la Virgen de los Dolores
que venía del patrocinio era la actual Esperanza de Triana, que estuvo allí en un momento en que la Hermandad de la Esperanza había pasado por un momento de corte en su evolución histórica. Y luego ya aparece la Virgen de la Señorita, tal como la conocemos. Entonces, Pepe, patrocinio, la Virgen, la Señorita. Buenas noches. Querido hermano mayor, queridos hermanos del Cachorro y señoras y señores. Bien, yo quiero que las primeras palabras que yo pronuncie sean de felicitación a la hermandad y también a Ignacio por la magnífica exposición que se ha montado, ¿no? El que una exposición en torno al patrimonio artístico de una hermandad no se convierta casi en un almacén de cacharrería. Y él, a base precisamente de un discurso muy sobrio, pero muy clarificador, pues creo yo que ha conseguido darle el rango de una gran exposición artística, digamos, a la altura de cualquiera de nuestros grandes museos. O sea que, en este sentido, felicidades a él en particular, a quien le tengo muchísimo aprecio. Él hizo la carrera de Historia del Arte en la misma promoción que mi mujer, que Lola, ¿no? Y nos conocemos desde hace muchísimos años. Bueno, un poco enlazar con lo que nuestro amigo Paco ha venido comentando. Es cierto que a raíz de la fusión de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración con la de la Virgen del Patrocinio, se ve que hay durante siglos una relación de dependencia de la Hermandad Penitencial con respecto a la de Gloria, que es la que manda. Es la dueña de la capilla, la Virgen de Gloria es la que preside la capilla. E incluso cuando uno lee las actas de cabildo o digamos, registra también la contabilidad de la hermandad, uno se queda verdaderamente asombrado porque durante prácticamente 3 siglos, entre el 17 y el 19, la Virgen de la Soledad después no tiene un culto particular, sino que todo se celebra alrededor de la festividad del patrocinio, el segundo domingo de noviembre, y digamos todos los fastos que se realizan y las mandas testamentarias, etcétera, se destinan a la Virgen de Gloria, ¿no? Y por supuesto el otro grandísimo polo devocional ha sido el Cristo de la Expiración, ¿no? Antes se comentaba que la primera vez que se nombra la Dolorosa con el título de patrocinio es en 1923. Bueno, sí, pero con alguna excepcionalidad, ¿no? Hay un trianero de pro, que todos conocerán, Justino Matute, que cuando en el año 1818 aparato para escribir la historia de Triana y de su iglesia parroquial, se refiere a la Dolorosa del Cachorro como patrocinio. Y yo creo, bueno, indudablemente porque da una serie de noticias que se nota que él conocía el archivo de la hermandad, que lo tenía registrado eso, con toda claridad. Y es él el que, digamos, atribuye esa Dolorosa antigua a Cristóbal Ramos, probablemente porque viera algo que después de 3 siglos volví yo a ver, y es que en el libro de registro de asientos de hermanos, en el mes de marzo de 1776, se recibe como cofrade del Cachorro a Cristóbal Ramos. O sea que él esculturalmente era hermano y él probablemente pues haría una asociación de ideas atribuyéndole a dicho imaginero una virgen que se conserva, como saben todos ustedes, pero que nada tiene que ver ni con la técnica, ni con el estilo, ni con la morfología física de lo que es Cristóbal Ramos. O sea, yo creo que esa atribución hay que desecharla por completo, pero que puede tener su origen precisamente en el hecho de advertir la pertenencia como cofrade de ese imaginero a la nómina de la hermandad, ¿no? Es verdad que todas estas circunstancias que ahora mismo se han explicado, incluso el hecho de que durante prácticamente la década de 1880, la Dolorosa que desfilara bajo palio fuera la Esperanza de Triana, todo eso en perspectiva del por qué las actas de cabildo, sobre todo a partir de 1920, justamente 1920, empieza a haber una especie como de movimiento interno para cambiar la imagen de la Dolorosa. Hay un primer intento frustrado donde se habla de un escultor de la ciudad sin mayor identidad que ofrece una imagen, pero ese proyecto queda parcialmente aparcado.
hasta que entre los meses de octubre y noviembre del año 1921 es cuando se gesta efectivamente la ofrenda de la señorita del patrocinio a la hermandad. Ya saben ustedes, cofrade del Cachorro, parece que anticuario de profesión, Alberto Ramírez Fito, quien vende, porque realmente no se la regala, vende a la Hermandad del Cachorro por 850 pesetas el busto de una imagen mariana. Desgraciadamente, bueno, al ser esa su procedencia, desconocemos todas las circunstancias a propósito de si la imagen la tenía él en su poder desde hacía mucho o poco tiempo, si procedía de una iglesia conventual o de alguna parroquia. No sabemos absolutamente nada porque no hay registro, desde luego, ni hemerográfico ni documental de esta situación. Es verdad que se ha especulado mucho en función de lo que era la fisonomía de la propia imagen, que ya se ha descrito con muchos calificativos, ¿no? Primero de una radiante hermosura, de una gran contención emocional, ¿no? De una delicadeza absolutamente exquisita. Se ha escrito en alguna ocasión que pudiera haber sido en origen una imagen de gloria. Bueno, pues podrá ser, pero no tiene el porqué obligatoriamente. Hay incluso algunas dolorosas, ¿no?, de nuestra Semana Santa y de otras Semanas Santas que muestran también, digamos, un sufrimiento, una aflicción muy contenida. Hay dolorosas que no derraman lágrimas y por consiguiente, bueno, es una posibilidad, pero tampoco no tenemos por qué asegurarlo porque ciertamente no lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que alrededor de esa compra, lógicamente lo que se adquiere es un busto. Y lógicamente ese busto se tiene que metamorfosear, se tiene que transformar en una dolorosa de candelero para vestir, al uso sevillano, ¿no? De manera que se va a contar con una pareja de escultores bastante renombrados en la época, aunque ahora sean parcialmente conocidos, ¿no? Me estoy refiriendo a Adolfo López Fernández y a Joaquín Bilbao Martínez, ¿no? Los dos estaban trabajando a principios de la década de 1920 conjuntamente en algunas empresas escultóricas muy importantes, como por ejemplo la portada de la Concepción de la Catedral, la que da al Patio de los Naranjos. Ahí están interviniendo los dos simultáneamente mano a mano. En aquellos momentos, Adolfo López era el principal escultor ornamentista con el que contaba la fábrica de Montalbán. Y de hecho el grupo de la Santa Justa y Rufina que cierra la capillita del Carmen de Triana, la del Puente, es una obra suya de cerámica vitrificada, ¿no? Y por otra parte, Joaquín Bilbao, que había abandonado desde muy joven su carrera de abogado y se había dedicado a lo que era verdaderamente su vocación, la escultura, pues sí que efectivamente estaba ya despegando en una carrera artística que se convertirá en meteórica. Él, como sabrán ustedes, es el autor de la estatua ecuestre de San Fernando en la Plaza Nueva. Son los dos escultores que entran en contacto con la Hermandad del Cachorro para que obren esa transformación. La documentación es parcialmente clara, vamos a decirlo así, porque sí se conserva un recibo firmado por Adolfo López, concretamente de 125 pesetas, por la realización de las manos que necesitaba la Virgen, porque la Virgen llega sin manos, es un busto exclusivamente, ¿no? Y después está bastante más prolongada en el tiempo, de Joaquín Bilbao, al que presumiblemente tenemos que adjudicarle el resto, es decir, la ejecución del cuerpo y candelero, y probablemente, no lo podemos asegurar, lo que sería la policromía de las manos talladas por Adolfo López, ¿no? El hecho es que la Virgen queda completamente terminada en la primavera de 1922, aun cuando su primera salida bajo palio se produzca el Viernes Santo de 1923, que es lo que verdaderamente está señalando el centenario que se celebra, ¿no? Y lógicamente, pues alrededor de lo que es la aparición de esta imagen antigua, aunque no tenemos la documentación, lo repito, pero si nos atenemos a lo que sería un análisis propiamente estilístico, morfológico, parece claramente una imagen del siglo XVIII y de origen sevillano, pero yo desde luego no me atrevo a afinar más la cronología porque no tengo elementos comparativos como para poder hacerlo, esa es la realidad. Se ha hablado últimamente, sobre todo en blogs, en fin,
en redes sociales, de que pudiera haber tenido un origen genovés. Yo no lo veo por ninguna parte. Al menos, vamos, yo sí que tengo muy leído, no muy estudiado, porque no soy especialista en escultura ni genovesa ni napolitana, pero leer sí que leo mucho, ¿no? No veo tampoco concomitancia que se pueda asegurar ese origen. Yo creo que la imagen es sevillana, ciertamente, es una imagen que ya el busto venía tallado en madera y, por consiguiente, también esa tradicional atribución a Cristóbal Ramos a mí siempre me ha parecido muy incongruente, ¿no? Muy incongruente con la técnica habitual de Cristóbal Ramos, que en lo que se conoce verdaderamente documentado de él, únicamente trabaja la terracota y las telas encoladas y no la madera. Y por otra parte tampoco, bueno, sí, claro, hay un aire, digamos, de familia en todo lo que sería esa especie como de gracia, de ternura que enlaza con lo que sería la estética rococó, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX. Se puede encuadrar también la propia imagen de la señorita del Patrocinio, pero sin que eso quiera decir que tenga que ser obra de Cristóbal Ramos, que pienso que no. Bien, el hecho está de que en torno a la Virgen se gesta, y de eso se hablará inmediatamente después, un paso de palio verdaderamente, yo no sé si calificarlo de revolucionario, pero ciertamente esplendoroso, ¿no? Donde se apuesta por lo mejor, por la excelencia, ¿no? Y eso, lógicamente, pues ha dado el resultado de que sea un palio en donde no se debe tocar ya absolutamente nada, ¿no? Un palio que nace en la década de 1920, pero que lo que se va haciendo posteriormente, con Jorge Ferrer en la década de 1940, Fernando Marmolejo, etcétera, ha ido, digamos, dentro de la misma órbita a nivel de diseño, a nivel de calidad en cuanto a los materiales, y formando, digamos, una coherencia y una homogeneidad estilística en el conjunto que hace del paso del palio de la Virgen del Patrocinio un caso verdaderamente único y desde luego está en la cima, podríamos decir, de lo que es la creación y los parámetros estéticos del paso de palio sevillano. De hecho, cuando tuve ocasión de participar como uno de los comisarios de la exposición In Nomine Dei, hubo pocas dudas en escoger el palio de la Virgen del Patrocinio para que presidiera el patio principal de la Fundación Cajasol. Solamente era una referencia ineludible para comprender lo que era un momento cimero de las artes sevillanas, sobre todo de las artes industriales, en torno a lo que era la gestación de la exposición iberoamericana, ¿no? Bueno, desgraciadamente se produjo ese trágico suceso del incendio el 26 de febrero de 1973 y casi yo aquí casi me debería callar, porque aquí hay protagonistas de todo lo que allí sucedió, pero saben ustedes que hubo, bueno, pues unas circunstancias que acompañaron providencialmente, la mano del cachorro se puso sobre todo ello, para que efectivamente Pepe Gómez Clérigo, a las pocas horas de desatarse el incendio, visitara el Duarte en la calle Aguiar número 8, le invitara a modelar en barro sin mediar encargo oficial ninguno la Nueva Dolorosa, que a las pocas semanas contempló la Junta de Gobierno presidida por don Carlos Elliot. En definitiva, todo aquello vino rodado de tal manera que ciertamente pues fue pues un acierto providencial el haber escogido a un jovencísimo imaginero de 23 años que en apenas un mes y medio es capaz no de realizar una copia mimética, servil, porque hubiera sido por otra parte una torpeza suya, ¿no?, el haber querido replicar hasta el último detalle de la imagen perdida, cara que recordara la imagen destruida, pero que tuviera el estilo propio de Luis Álvarez Duarte, ¿no? Eso lo consiguió y de hecho pues fue muy elogiado. Él siempre recordó mucho, ¿no?, a mí me lo dijo infinidad de veces, ¿no?, lo que le comentaba el profesor Hernández Díaz, ¿no?, de que había logrado el objetivo fundamental, es decir, que la señorita de Patrocinio siguiera siendo ella, pero con el estilo de Luis, ¿no? Bueno, y también sabéis pues que él, que era un perfeccionista, es verdad que lo era, ¿no?, que era un gran maestro de las encarnaduras, ¿no? Bueno, no quedó plenamente satisfecho de cómo resultó en la primera salida procesional la imagen, y durante el verano de 1973, aprovechando de que el Cristo se estaba restaurando por los hermanos Cruz Solís, él procedió a, no sé cómo decirlo, sí, retocar levísimamente, él mismo lo decía, afinar levísimamente el óvalo del rostro, las puntas de los dedos de las manos, pero sobre todo a encarnarla nuevamente, ¿no?, con el magisterio que él poseía, sobre todo al obtener unas
calidades absolutamente nacaradas, aporcelanadas, con un craquelado ya natural, con unas pátinas y veladuras verdaderamente asombrosas, ¿no? Y con un empleo, yo la primera vez que lo he visto en escultura, se lo he visto a él, ¿no? El empleo del barniz, sobre todo, aplicado para simular lo que es el sollozo de la Virgen, ¿no? Ese barniz que está aplicado al párpado inferior para caer el reguero sin necesidad de pintarlo ni de jugar con ningún tipo de relieve. En eso él era absolutamente magistral, ¿no? Y ciertamente pues nos ha quedado una de las grandes dolorosas del siglo XX, es la Virgen del Patrocinio, y para él representó, él ya había hecho la Virgen de Guadalupe, es verdad, en el año 66, pero el revulsivo que representó la Virgen del Patrocinio para su carrera, para el despegue, digamos, nacional, podríamos decir en primera instancia, después sería internacional, de la carrera artística de Luis, la Virgen del Patrocinio puso también su mano sobre él y ciertamente pues lo que pocos pensaban, que en un mes y medio aquello se pudiera haber resuelto de la manera que se resolvió. Y efectivamente la Semana Santa de Sevilla se sigue enorgulleciendo de tener a la señorita del Patrocinio, a la señorita de Triana, que es una de las dolorosas más bellas de toda Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, profesor, me da cosa decírtelo, pero te voy a corregir una cosa. Fíjate, es verdad que la Virgen la hace Luis y luego aquel verano la rehace y además él está orgulloso y lo publica, que quiere dar su impronta. Pero la que sale por primera vez en el paso es la actual. Es decir, no llegó a salir la primera imagen, entre otras cosas por cuestión de fecha. En el 70 Virgen, en marzo, y se retoca ese mismo verano, que no se había salido, y al año siguiente además llovió. O sea que como es natural, ¿verdad? Esa cosa. Muchísimas gracias, Pepe. Y ya que ha salido esto, quería, bueno, meter dos cuñitas que también se han metido en la exposición, hablando eso de la continuidad de la señorita y cómo, desde un punto de vista emocional, los que vivimos aquello y nos queda esa cicatriz de recordar a la nuestra, a la que le rezamos cuando es chico, por supuesto nos han ayudado todas las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, y no cabe duda que no hay solución de continuidad entre el patrocinio de la Virgen. Pero había el signo ese que también Nacho ha querido contar ahí en la exposición, que cuando se estaba conmemorando los 50 años del patrocinio, sabéis que las damas del patrocinio, un grupo de personas, encargan una corona de oro para la Virgen, para que sea la primera corona de oro que se hace en Triana y tal. Ocurre el incendio y se le pone la nueva. Es decir, la Virgen a la que se le encarga una corona de oro desaparece y reaparece y se le encarga. Con eso tenemos que es la primera corona de oro de Triana y la única Virgen de Sevilla que siempre ha salido con corona de oro. Vamos, nunca. Como son todos del cachorro, estas cosas. Muy bien. Bueno, Nacho y Javier, ahora vosotros os distribuís un poquito el tiempo para contarnos todos estos. Perdón, entre todos los nombres que hemos dado, que son tantos datos que se van, bueno, aunque tú lo puedas decir ahora, en aquella revolución que se hizo en los años 20 para hacer el paso, hay muchas figuras fundamentales, Olmo, Doña Herminia, Juan Millán, todo eso, pero no olvidemos a Juan Belmonte. Juan Belmonte está ahí dando dinero, prestigio y la rivalidad aquella de José Luis y Belmonte se lleva también el mundo de las cofradías, lo he venerado siempre, y Belmonte, por razones que todos conocemos, pues siempre, pero ha estado un poco más callado, pero actuó de modo muy activo en lo que fue la transformación económica, la parte económica de la hermandad. Bueno, pues comienzo yo un poco. Lo primero, bueno, buenas noches y también agradecer a la Junta de Gobierno por confiar en mí para realizar esta exposición. Estas exposiciones cofrades que, como bien ha dicho Pepe, suelen ser muy complicadas, porque a veces pues, pueden caer en eso, en la cacharrería, ¿no? Porque un paso de palio funciona muy bien en la calle, pero después ahora musealízalo, darle un contenido. Aquí es fácil porque las piezas son muy buenas y es fácil individualizarlas, pero en otros casos es algo complicado, ¿no? Hablaba también Paco una cuestión, de hecho he querido empezar la exposición por la corona y por el ángel quemado como símbolo, ¿no? Un poco de lo que estábamos celebrando. Era un centenario que se celebraba, que llegaba a la vocación del patrocinio, se estrenaba el palio, a su vez también un cincuentenario de la nueva imagen,
Entonces, por eso se empezó con la corona, que era el símbolo que unía esas dos imágenes, ¿no? Se hace para una, no la puede estrenar, la estrena la otra, que en su pecho lleva las cenizas de la antigua imagen, y bueno, era ese símbolo del fuego, por eso pone al principio oro fundido a fuego. Un poco contando esa historia del fuego, que fue tan trágico, pero a la vez fue el resurgir, ¿no? Y la resurrección, como también ha hablado Paco. En la parte que yo he querido contar en el catálogo, pues es un poco los antecedentes de lo que después trata más extensamente Javi, que es un poco ya lo que es en sí el diseño del paso de palio, la figura de Herminia, que es muy importante en el contexto del diseño del regionalismo sevillano, aplicado a las artes de las cofradías. Y yo pues quería contar un poco eso, cómo se llega a eso, porque eso no nace por generación espontánea. El regionalismo llega a la ciudad un poco por ese devenir del siglo XIX, los historicismos europeos que aquí fraguan en ese historicismo que va a ser el regionalismo, y es lo que va a desembocar en esta catarata de arte que se va a aplicar desde la ciudad como a los propios pasos procesionales. Esa revitalización de las artes y de las artesanías venía de antes, pero es verdad que hay una nueva inyección a raíz de que surge este movimiento un poco en torno a la idea de la exposición americana, aunque yo lo adelanto bastante antes. Yo cuento en mi artículo pues un poco un hecho paradigmático, ¿no? Es la ampliación del ayuntamiento. Eso se empieza en época Montpensier. Lo empieza Balbino Marrón, que amplían, tiran la Plaza Nueva, bueno, tiran el convento de San Francisco, hacen la nueva fachada neoclásica del ayuntamiento, pero en la fachada trasera hay que hacer un ejercicio de regionalismo o de historicismo, porque se adaptaron a la fachada previa de Diego de Riaño del siglo XVI. Eso lo hace Demetrio de los Ríos. Demetrio de los Ríos, pues, fabrica una fachada que recrea ese ayuntamiento plateresco. Ahí también se imbrica una figura que es José Gestoso, que sonará muchísimo por la calle, pero José Gestoso es el perejil de toda la salsa, pero nadie sabe ponerle realmente la gran importancia que tuvo para las artes y la artesanía sevillanas, y también para mil cosas. Pues es uno de los recuperadores, por ejemplo, de la cerámica, la parte artística de la cerámica sevillana que se recupera a finales del XIX y que tanto tiene que ver con Triana, está totalmente relacionada con la figura de José Gestoso. Cuando vais a Hombres Populares encontráis allí los fondos de Gestoso, que es de donde sale toda esa fuente de información para recuperar elementos tanto históricos como del diseño ornamental, como incluso las propias técnicas de la cerámica antigua. Bueno, pues este personaje también está ahí en ese ayuntamiento. Y en ese ayuntamiento llega otro personaje, que además será el que pivote entre esos dos para que se llegue a que el regionalismo llegue a las artes aplicadas, que es Pedro Domínguez, que es el escultor que va a hacer las esculturas del ayuntamiento para reproducir un poco la estética plateresca del antiguo, y este Pedro Domínguez va a estar muy relacionado con Gestoso. De hecho, gestó manuales de ornamentación para la Escuela de Nobles Artes, donde él daba escultura, era profesor de escultura. Entonces, pues, él le va a facilitar el camino para que haga el paso de la Quinta Angustia, que se puede decir que es el primer paso de Cristo de estilo regionalista de la ciudad. Y también pues, será Pedro Domínguez el que diseñe las dos primeras piezas regionalistas de la ciudad, que son el palio de la cigarrera y el manto de la cigarrera, que no lo borda él, simplemente hace el diseño, pero ahí se entronca esa estética regionalista, historicista, pues con esa figura que está relacionada con ese ayuntamiento. Por eso he querido contar esa pequeña historia, porque tenía mucha relación con esto que queríamos contar, ¿no? De que cómo llega esa decoración, ese movimiento a las artes aplicadas. En ese devenir, pues claro, hay muchos artistas que participan. Está Ojeda, está Antonio Damián, está Recio del Rivero. Es decir, que no es solamente la figura de Herminia, que es la que hace después el diseño del palio del cachorro. Y decía, hay muchos artistas. Lo que sí, Herminia tiene una gran originalidad porque toma un aspecto que habían olvidado esos otros diseñadores, que va a recoger esa tradición mudéjar que existía todavía en el barroco, es decir, los bordados de la Virgen del Voto, o esa especie de capa que hay allí. Os digo, bueno, porque no vais a saber a lo mejor si es un capillo, una muceta, pues eso tiene una ornamentación muy parecida a la que aplicaba Herminio, por eso está en la exposición, ¿no? Pues ella retoma esa tradición barroca, os digo, porque aunque sea de arraigambre mudéjar, durante el periodo barroco se siguió utilizando ese tipo de lacerías y de dibujos porque entroncaba muy bien con esa ornamentación.
del barroco. Entonces, pues eso lo toma ella a principios del siglo XX, más otra serie de influencias propias de la época, como el Art Nouveau, incluso el propio Déco. Eso se ve mucho en el palio del Cachorro, no tanto a lo mejor en su primera obra, que es pues Para el silencio, ¿no?, que es más fiel a los diseños barrocos, pero ya en el palio del Cachorro sí vemos esas influencias Art Nouveau. Por ejemplo, esa especie de joya que remata cada paño de las bambalinas es totalmente Art Nouveau, igual que hay otros elementos tan geométricos que nos están recordando el Art Déco. Es decir, pues es muy difícil clasificar el palio. El palio podemos decir que tiene cierto aire oriental, pero también hay cierta fantasía que viene de las corrientes europeas, que aunque en Sevilla no tuvieron mucha plasmación, porque los arquitectos se dedicaron a construir edificios regionalistas, pero sí existía la decoración de tiendas. Aquí al lado tenemos la Joyería Reyes, que parece un local comercial catalán de lo modernista que es. Quiero decir, la decoración de interiores sí se veía, o en la de los comercios, o incluso en las propias revistas, ¿no?, las orlas que tenían las revistas. Ahí sí se veía esa influencia, aunque después en la arquitectura hay muy escasos ejemplos en la ciudad. Pues como os digo, este es el momento en que eclosiona toda esta revolución que se produce con el regionalismo y que va a durar, pues se puede decir que el primer tercio del siglo XX, aunque después hay una época que yo llamo siempre posregionalista, porque esos artistas muchos sobrevivieron durante la posguerra y siguieron trabajando. Gómez Millán siguió trabajando durante la posguerra e hizo enormes diseños para el taller de Caro, al igual que Cayetano González, que ya hace sus pinitos en los años 20, con diseñando el palio del silencio, o otros en ese mismo estilo que siguen trabajando, y ahí pues se puede decir que se puede por los 50, a principios de los 60, ese posregionalismo, ¿no?, por lo menos en la ornamentación cofrade. Y yo creo que ya mejor le daría paso, porque me voy a meter en el terreno del artículo de Javi. Buenas noches. Encantado de estar aquí, hermano mayor, Junta de Gobierno. Disculparme de nuevo que me haya incorporado tarde, tenía un médico. Era aquí cerca, he corrido todo lo que he podido. Yo voy a tirar de dos elementos que han citado tanto Ignacio como José Roda. José Roda citaba el año de 1920 como el año en el que aparece en el libro de actas la de cambiar a la Virgen. Precisamente en ese año, 1920, el 4 de abril, se presentan los dibujos del paso de palio completo, de los varales y de los respiraderos incluidos. En aquel entonces las candelerías no es como ahora que se hacen candelerías muy repujadas, ¿no? En aquel entonces eran de fundición y no tenían la entidad artística de hoy, con lo cual la candelería no estaba sujeta a diseño, pero sí se especifica, vienen respiraderos, varales, bambalinas, etc. Por lo tanto, en ese año 1920, antes del 4 de abril de 1920, tuvo que estar gestada el diseño de Álvarez Udel de todos esos elementos. Herminia Álvarez Udel, como ahora parto de lo que ha comentado Ignacio, se sitúa en un momento muy interesante para todo este tipo de artesanías, ¿no?, cofradieras. Y es que había un cierto pique sano, os lo digo para que todo el mundo me pueda entender, una cierta rivalidad por innovar y por aportar nuevas ideas. Era una época en la que los vestidores hacían cosas que hoy nos resultarían impensables, los bordadores hacían cosas que parecían impensables y que se atrevían a innovar, y en ese contexto de talleres que, analizando por a ver quién aportaba más y quién hacía la obra más artística, entra el taller de Olmo con Herminia Álvarez Udel a la cabeza. Ellos se conocieron en el Silencio, porque el marido de Herminia Álvarez Udel era hermano de muchos años del Silencio, y los hijos de Miguel Olmo también eran del Silencio, y en el seno de la hermandad se conocieron. Yo creo que en el paso de palio del Patrocinio es el que tiene como diseño global, porque el paso del Silencio, como bien sabéis, el palio de la Virgen de la Concepción, las bambalinas son de plata, son de plata repujada. Entonces el paso de palio del Patrocinio es el único que está diseñado en su integridad por Herminia Álvarez Udel. Ella introduce, no sabemos evidentemente más detalles porque las actas se limitan
a citar bueno, elementos administrativos de una hermandad. Se ha firmado el contrato. Sí es verdad que también, tirando de lo que ha dicho Paco, tal como se cita el proyecto y tal como se dice que se acuerda con entusiasmo llevar adelante el proyecto, se dice que Juan Belmonte se ofrece a hacer una corrida de toros es profeso para la financiación del no hay ni un punto, una coma y sigue enlaza con Juan Belmonte. Es decir que evidentemente había una financiación y había un soporte para hacer un paso de palio en su época no solo innovador, sino muy rico. Me centro en la parte de Herminia, como os decía. Herminia Álvarez Udel era básicamente, antes de que empezara a diseñar, era lo que todos conocemos como una señora de su casa, una señora con cultura, que sabía dibujar, pero era una señora de su casa. Y el comienzo de ella en este tipo de bordado era en las labores domésticas, es decir, en los ajuares domésticos, que estamos hablando de los años 10, años 20, que ajuares domésticos, las sábanas se bordaban, las toallas se bordaban, las servilletas, los manteles se bordaban. Y eso, ahí es donde ella empieza a hacer dibujos muy lineales, porque ese tipo de bordado, de ese tipo de enseres, son bordados en blanco, que se llaman, son bordados muy lineales. Y ese es el estilo que ella luego, mezclado con otros muchos elementos, como el Art Deco y el Art Nouveau, que ha comentado Ignacio, ese es el estilo que ella empieza a tirar por ahí. Hay una cosa muy importante para comprender el estilo de Herminia. Precisamente quizás por ese afán de esos juegos domésticos, ¿no? De esos ajuares domésticos, ¿no? Los que normalmente empezaba con la misma cenefa, el mantel lleva la misma, las servilletas lleva la misma cenefa que el mantel, pero más estrecha, la sábana tiene una parte, tiene una cenefa, la otra tiene otra parte de cenefa. Eso es lo que ella hace con las diferentes partes o elementos de un paso de palio. Lo hizo en el Silencio, de hecho están esas cenefas, si algunos recordaréis, tiene una cenefa que tiene unas coronas ducales que se van repitiendo, y lo hizo en el paso de palio del Patrocinio. ¿Qué es lo que pasa? Que utiliza cenefa, es decir, la cenefa se puede subdividir en varias. Por ejemplo, en el manto todos tenemos en la mente esa cenefa que tienen ondulada en el manto del Patrocinio con una especie de puntitos. Después viene otra cenefa y después viene otra cenefa. Cenefas complejas es lo que ella utiliza como recurso para darle una unidad a todo. Y de hecho el paso de palio tiene una unidad porque la misma cenefa que bambalinas se va o se viene. La misma cenefa que tiene en las bambalinas las tiene en el techo de palio por dentro, en el manto y la saya que ahora se ha recuperado tiene un elemento de esa cenefa. Cuando veáis, o si lo tenéis en mente, de nuevo los enseres aquí expuestos, fijaros en unos motivos ovoides, es como una especie de óvalo, no es un óvalo exacto, pero es especie de cortes y como distintas flores, ¿no? Pero si se fija uno en el dibujo lineal que describe, salpicado con las flores y con todas las demás cosas, es una especie de óvalo. Pues ese óvalo es el que se va repitiendo en todo el paso de palio. Esa unidad del óvalo, abrochado por otros dos eslabones, que son los que van abrochando un óvalo con otro óvalo, con otro óvalo, hay una especie de eslabón menor, ese es el que le da unidad a todo el paso de palio. Y es el que ella mete también en la saya, que se acaba de recuperar. En la saya se ve clarísimamente ese óvalo que tiene debajo y esa cenefa que os digo con puntitos. Es decir, ella veía los pasos de palio y sus diseños como una unidad, como en algo que todo iba a juego. En el Silencio lo lleva al límite, porque es que hasta las insignias tienen la misma cenefa que el paso de palio. Es decir, va toda la cofradía a juego. Toda la saya de la Virgen, el mantolín, el sin pecado, el paño de bocina, los faldones, todo tiene la misma cenefa. El mismo dibujo que se está repitiendo. Entonces, esta característica de Herminia quizás sea algo de lo más definitorio de su estilo. Aparte, también enlazando con lo que ha dicho Ignacio, que forman parte de los mitos historiográficos. En el libro de actas se dice que el paso de palio es de estilo oriental.
Claro que en los años 20 ese estilo de paso de palio a ellos les sonaría oriental, claro, pero es un estilo personal de Herminia. No le podemos aplicar un estilo académicamente reglado o académicamente establecido, no le podemos aplicar un estilo académico. Es el estilo de Herminia. ¿El estilo de Herminia de qué se compone? De muchas cosas. Es un estilo totalmente personal, totalmente de su mano. Es estilo Herminia. No es estilo tal, es estilo tal. Es un estilo que ella forjó a su trayectoria y de su bagaje. Ella concibe además en las bambalinas una cosa muy novedosa que Ignacio en la exposición con muy buen ojo lo ha reforzado. Y es que es la primera vez que se hace un paso de malla con bambalinas de malla. Como aquí está Jesús, que es de la Hermandad de Montesión. La Hermandad de Montesión saca el primer palio translúcido que era de tul. Pero las primeras bambalinas de malla de nudos son las de la Virgen del Patrocinio. Porque en aquella época las bambalinas de la Macarena estaban en terciopelo rojo y la punta es lo que tenía malla de bolillos, que es otro tipo de malla distinta. ¿Entendáis? La malla de nudo es una malla como más fina y es la que se suele utilizar, por ejemplo, para que todos me podáis ubicar, en las tocas de sobremanto de las imágenes. Normalmente en los palios se suele jugar más con la malla de bolillos, que es otro tipo de malla. Pero como malla de nudo, que es la más fina, la más delicada, la más transparente, donde se utiliza por primera vez es en el paso de palio de la Virgen del Patrocinio. Aparte de en el techo, pero sobre todo las bambalinas. La bambalina es la primera bambalina sobre malla que se hace. Bien, ya por dar una pincelada, por no seguir y agotar el tema, también me gustaría hacer una referencia, aunque no es exactamente el tema de la orfebrería, porque en el contrato con Olmos se incluyen los respiraderos y los varales se contratan con una casa cordobesa en plata de ley. En el año 20 son los primeros varales que se hacen en plata de ley. Los respiraderos, casi que te diría que si no son los primeros, pueden ser de los primeros en el año 20 respiraderos que se hacen en plata de ley. Los respiraderos sí se contrataron con la casa Miguel de Olmo, curiosamente, porque él subcontrataba, él actuaba de empresa comercial y él subcontrató con Seco, el viejo, la ejecución de los respiraderos. Y pudiera ser, porque en las actas se presenta todo a la vez, el dibujo de las bambalinas, del techo y tal, y del respiradero. ¿Pudiera ser que el diseño del respiradero fuese de Herminia? Pudiera ser. Pudiera ser. Desafortunadamente ese respiradero, como sabéis, ya no lo tenemos. Digo, tenemos porque yo también soy hermano. Pero está bien saber que la orfebrería también tuvo una unidad. Los varales, también, aunque eran unos varales que se escapaban del concepto, pero eran unos varales finos, elegantes. Es decir, que todo obedecía a un concepto, a un criterio unitario y de conjunto. Y ese quizás sea el mayor logro patrocinio, luego complementado con la orfebrería de Ferrer, con la orfebrería de Ferrer, que le va como casa, bordado y orfebrería. Lo mejor yo creo que lo más definitorio del mérito de Herminia Álvarez Udel es que sus dibujos son capaces de personalizar a una hermandad. Si pensamos yo, por ejemplo, a lo que yo me dedico, si yo tuviera que pensar en una orla, se me ocurre, en algo ornamental sobre la Cofradía del Silencio, tendría que recurrir a Herminia Álvarez Udel, porque si tuviera que interpretar ornamentalmente la Cofradía, tiraría como lo más representativo ornamentalmente del Silencio de los dibujos de Herminia Álvarez Udel, de su manto, de la túnica del Cristo. Con la Hermandad del Cachorro pasa un poco lo mismo. Si tienes que interpretar ornamentalmente o, no sé, plasmar de alguna manera plásticamente una ornamentación que represente visualmente, como si fuese un logo, a la hermandad, quizás los dibujos de Herminia Álvarez Udel la representen plenamente. Por ejemplo, pensad en los colgantes que lleva el palio a modo de fleco, algo más personal de la Cofradía del Cachorro que eso. ¿Hay algo más definitorio visualmente? Entonces,
quizás sea ese el mayor mérito a lo que llegan muy pocos, ¿eh? Muy pocos artistas pueden llegar a eso. Quizás sea lo mejor a lo que ha llegado Herminia, ¿no? A personalizar una cofradía y aportar una esencia visual, una parte visual de la cofradía, crearlo ella y con esa brillantez, ¿no? Así que, evidentemente, lo sabéis, la hermandad tiene una joya, ya lo sabéis, ya lo ha dicho el profesor Roda Peña, lo sabemos todos, y hay que cuidarla y esperamos verla pronto ya en las calles, así que muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta, hablando de este tema. No cabe duda, y lo habéis puesto en valor, que el trabajo de Herminia como diseñadora y como creadora es excelente. El trabajo de Olmo es excelente también, de una gran riqueza. Supongo que crearía una expectación y crearía una sensación llamativa cuando eso sale en los años 20. Habéis hablado también de los antecedentes y tú has puesto cosas ahí. ¿Por qué no hay nada después? Se crea un estilo Juan Manuelino, se crean, pero de ahí no queda nada más que el silencio, el cachorro y poco más. Yo debería... Estilo, me refiero al sí, estilo. bueno, yo muchas veces los historiadores, yo también soy historiador, nos empleamos en buscar razones muy por arriba cuando hay veces que hay que buscarlas más bien en el suelo. El paso de palio del patrocinio financieramente fue muy complicado. De hecho, el paso que inicialmente se contrata para estrenarse en 2-3 años, coincidiendo el paso de palio completo, se dilata hasta 1926. En aquella época el paso de palio del patrocinio era de una riqueza extrema. Esa riqueza extrema, independientemente del dibujo, hablando ya de tema económico, eso evidentemente cuesta mucho trabajo repetirlo. Ahí se contó con el apoyo, como hemos dicho, de Juan Belmonte. Incluso hay, no sé si es leyenda o está datado, que él llegó de una corrida poco después de entrar el paso de palio y se sacó otra vez para que él lo viera. No sé si eso es leyenda o... Ah, sí, ¿no? Tiene su encanto, ¿verdad? Casi que es mejor creerlas, ¿verdad? Pues sí, estoy de acuerdo. Pues es decir, que ahí hubo un apoyo financiero y muy complicado. El contrato se tuvo que reescribir muchas veces y, de hecho, el taller de Olmo cerró. No podía más. Entonces, yo creo que no se repitió porque la extrema riqueza... no olvidemos que estamos hablando también de los años 20, que no estamos hablando ya de los años actuales, ¿no? Complicaba mucho el seguimiento de ese patrón. Los bordados Juan Manuelinos, siendo muy ricos y siendo muy vistosos, son bordados menos complicados. De hecho, hay una cosa que viene muy al hilo que estamos hablando. Un palio que entraba en esta... Había una tríada que era patrocinio, silencio, socorro. El palio de la Virgen del Socorro, la hermandad definitivamente opta cuando va a hacer el manto, puesto que la Virgen del Socorro, con el palio que tenía de Olmo, se lleva muchos años con el manto liso y opta por otra cosa distinta al final, magnífica, buenísima, pero otra cosa totalmente distinta y desgraciadamente pues se terminan deshaciendo del palio tan bueno que tenía. Es más, para encontrar algo de esa categoría hay que esperar al año 64 a que se estrene el manto de la coronación de la Macarena, el mismo año que se empieza y después con los sucesivos años se termina, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en el conjunto de los bordados de la Hermandad de los Negritos. ¿Se hicieron cosas muy buenas los años posteriores? Sí, pero de esa categoría yo creo que esas dos piezas. Paso de los estudiantes también. Se te ha ido. Bueno, hay encargos luego que acaban con los talleres, como has dicho. Sí. No, hay uno también muy significativo que es inmediatamente después el eslabón inmediatamente después al del patrocinio, que son los bordados del paso de palio de la Virgen de la Merced de Pasión, que son extraordinarios. Extraordinarios. Eso fue también el dúo Amiens, Carmen Cammani y se acabó el taller. También hay otro ejemplo que es el de la Virgen de Loreto,
que es otro paso riquísimo. Hay una cosa que sí que no hemos comentado, lo que sí, aunque no se sigue el estilo, pero sí se sigue, es decir, la cantidad de palios de malla que se van a hacer a posteriori. Sí. En el año 26 se hace el de Montesión, que ya pasa de ser de tul a ser de malla. Después sigue la Virgen del Socorro, el museo, las Esperanzas de la Madrugada acaban pasando los palios a malla. Es decir, que fijaros si tuvo importancia el hecho de la llegada de la malla a un paso de palio. Porque fue una evolución, ¿no? Porque la malla aparece, habéis visto un sin pecado en la exposición, que es del siglo XVIII, que está sobre un soporte de una malla, pero bueno, algo similar, y es totalmente calado y translúcido. A partir de ahí, además están bordados a dos caras, como los dibujos de la malla, que eso también complicaba, que es una de las cosas que encarecía el palio, porque encarar los dibujos es de lo más difícil del mundo. Cuando es terciopelo y terciopelo es muy fácil, porque además incluso hasta el dibujo interior suele ser más pobre y menos complicado que el exterior. Y calarlo, que calar ese paso, con esa delicadeza de dibujo, como sabéis, eso se borda sobre tela, con la malla. Después, una vez que se retira del bastidor, hay que recortar la tela del bastidor, hay que recortarla para dejar la malla translúcida. Eso son horas y horas de trabajo. Si tiene las piezas grandes, pues más o menos lo recortas rápido, pero imaginaros el palio del Patrocinio, recortar eso y calarlo, es que eso es tremendo. De hecho, simplemente quería hacer hincapié en el manto, porque el manto, para los dibujos, para el estilo de Herminia Álvarez Udel, esa parte central del manto que tiene como una especie de cruz con los salpicados, a mí me encaja raro con el estilo de Herminia. Como el manto quizás fue lo que más se dilató, y creo recordar haber leído un artículo de Carlos Osorio en el boletín sobre una hipótesis del manto, de que el manto se dilata. Y ya el taller de Olmo, que estaba ya agonizante, optara por resolver el dibujo de otra manera y aliviar el dibujo, que suele pasar, aliviar el dibujo de Herminia para sacar aquello adelante, porque llegaron a un punto de no retorno. También me gustaría simplemente hacer una referencia que me ha maravillado, la conocía, pero me ha maravillado verla de lejos, la Gloria Antigua con la Asunción de la Magdalena, es una atribuida a Juan de Mesa, creo recordar que está, ¿no? Cómo están hechas esas sedas. Y además fijaros que las sedas, el hilo es un pelo. El hilo tiene el grosor de un pelo. Es impresionante. Vosotros tuvo que ser un trabajazo. Es que hay cosas que nada más que se pueden, son irrepetibles y son encuadrables en un determinado contexto histórico. Y está claro que el palio del Patrocinio es que es irrepetible. No es una frase hecha, es que es irrepetible, no se puede repetir. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hemos estado hablando de la complicación a la hora de la realización. Todos nos acordamos, porque todos los hemos visto, bueno, aquí hay gente muy joven, pero acordaros que creo que recordar que fueron 3 años la Virgen con palio liso durante su restauración. Cuando se prueba de Santa Bárbara, la bordadora que hizo la malla, Sofía Benarque, me hablaba de la complicación para realizar esa malla para que fuera exactamente igual que la que se hizo en el taller de Olmo. O sea, si complicado fue pasarlo, imaginaros hacerlo. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Ese presupuesto en su momento se tuvo que ir por las nubes. Pero al hilo, otra cosa que comentaste antes, no sé si has observado que ahora ya no existe porque los varales antiguos, que los tiene la Hermandad de los Panaderos, los reformaron, pero tenía un nudete en la zona central que recordaba la galleta de los cordones. Hasta ese punto llegaba la unidad estilística, porque aunque no lo diseñara Herminia, pero desde luego el que lo diseñó tuvo en cuenta parte del diseño de Herminia. Es que el taller de Olmo era también un taller de pasamanería. Era un taller de artículos religiosos, bueno, tenía tienda, tenía tienda, el padre, ellos quisieron... Había varios, porque Jimeno también tenía, claro, eran como tiendas de artículos vertientes religiosos, y los hijos de Miguel Olmo se especializaron también en pasamanería. De hecho, el cíngulo de la saya que se ha reproducido, el cíngulo original, ese es de una pasamanería que hoy en día esa pasamanería ya no se puede hacer.
ya no se encuentra nadie que te haga esa pasamanería. Entonces, claro, ¿eso fue idea de Herminia o fue algo de ellos de decir, mira, aquí tenemos la pasamanería y la pasamanería evidentemente cuesta menos trabajo que bordarla, pues vamos a resolver los colgantes del palio con esa, sea como sea, evidentemente quedó algo original que casa con el estilo de las bambalinas y personal, volvemos a lo mismo, algo personal. Un elemento identitario. Totalmente. Bien, hemos hablado de las peleas con Olmo, los problemas que pudo haber por el tema del pago y demás, pero lo impresionante, a mí siempre me ha resultado impresionante que no solo el paso, sino que toda la hermandad se hace en 10 años. Desde que se hace la cruz de guía hasta que se hace el paso de Castillo de las Truzas, son 10 años, los años 20. O sea, se están haciendo todas las insignias buenas, las potencias de oro del Cristo. Y además, parece los libros de actas, hay un problema importante en la capilla que hay casi que rehacerla. O sea, que Juan Belmonte tuvo que torear mucho, o tuvieron que ver las dos por ahí. Bueno, aparte de cualquiera de vosotros que quiera intervenir, antes de despedirnos, si cualquier persona quiere aportar algo, preguntar y esto, pues, Paco. Mi opinión, vamos a ver. Primero, tenemos que ver una cosa. Vamos a mirarnos ahora en el espejo de las glorias, ¿no? El rojo es un color muy generalizado en las glorias, pero desde antiquísimo. En los ropajes de las vírgenes de gloria, afortunadamente, no son como los de la Dolorosa, los mantos más antiguos es el de la Virgen de Montserrat y muy poco más, que son del 19 hacia adelante, y del 19 queda muy poco.
Sin embargo, en las Dolorosas sí tenemos ejemplos de finales del 18, del 19, y por ejemplo vemos mantos como el de la Virgen de la Salud de San Isidoro, el manto de las estrellas, el de la Virgen del Rosario de San Vicente, el de la Reina de Todos los Santos, el del Rosario de Santa Catalina, y podríamos nombrar muchos más. Todos esos son en rojo, y el rojo es que es un color que funciona muy bien para el dorado, resalta, funciona. Y es más, Juan Manuel, por ejemplo, había una cosa que le gustaba mucho, que era, bueno, como todos los grandes artistas, Herminia también le pasaría, José Lecaró también le pasaba, que eran gente que tenían una visión de un paso de palio en la calle. Entonces, la idea de el paso de palio de malla o de tul de oro, como se hace en Montesión, eso crea un efecto translúcido, una masa de oro dorada que vemos hacia arriba y que se mueve, el reflejo del sol o después el reflejo de las candelerías en el rojo con el dorado, eso da un efecto incomparable. Y eso aparte aliviaba muchísimo de color y le quitaba oscuridad. El ejemplo lo tenéis en vuestra misma calle, en la calle Castilla. La Hermandad de la O, de su conjunto de... esto me lo cuenta a mí Pedro Martínez Lara, que él es muy profesor de la universidad y fue compañero mío, y él es muy estudioso en la Hermandad de la O. Y Pedro me dice lo siguiente: si la hermandad se deshace de la Juar de las Antunes negro, es porque ya no le sirve, es porque ya no va con esas modas, es que quiere una mayor claridad, es que quiere un mayor estilo y es que quiere otro efecto. Es más, el negro se desechó por completo y el oscuro se desechó, porque precisamente se va en búsqueda de una mayor claridad. Eso se inicia en Montesión y lo continuáis vosotros y se generalizó por completo en cuanto a la malla, pero en cuanto al rojo es exactamente lo mismo. La búsqueda de una mayor claridad y de otros efectos que el negro no te daba. Y que, por cierto, como he dicho, en las glorias existía desde muy antiguo y funcionaba. También hay cierto mito con el color. Por ejemplo, el primer manto bordado del que tenemos constancia en la Hermandad del Valle es azul turquesa, de 1799. Y Bermejo describe a la Esperanza de Triana en su cortejo que llevaba un manto azul claro, que quiero decir que también se ha mitificado mucho eso de que se incorpora el color a finales del siglo XIX. Yo creo que hay argumentos porque realmente no es así. Sí, pero es verdad que esos ejemplos que tú estás poniendo, que están, y hay más, pero van siempre en torno a la tonalidad partiendo desde el azul. Eso es. Ahora, es verdad que el blanco, el verde y el rojo fundamentalmente aparecen ya a principios del 20. Sí, sí, todos. Muy bien, ¿alguien quiere algo más? ¿Comentar, preguntar? Bien, pues entonces volveré a dar las gracias a todos por vuestra participación. Ha sido absolutamente interesante. A ver, bueno, yo... Bueno, de nuevo, muchísimo a todos los ponentes, que yo creo que aparte de todos los conocimientos que hemos apreciado ahora mismo, la erudición, que la verdad podría estar uno muchísimo más tiempo escuchándolo, yo creo que también lo que sentimos aquí todos es un poco el orgullo que a todos nos entra cuando oímos tantísimas cosas, de ser sabedores de que tenemos algo pues muy especial entre manos, como hemos podido constatar. Y nos gustaría ahora, bueno, tener un pequeño detalle con ellos. No sé, Charo. No nos lo ha podido diseñar Herminia. No nos lo ha... Y mucho menos la financiación ha corrido por cuenta de Juan Belmonte. Pero bueno, por lo menos que tengáis ese recuerdo nuestro. Yo sabéis que ya muchos os conozco ya en lo personal y por cariño hacia el cachorro siempre estáis dispuestos a todo lo que os pide la hermandad, así que muchísimas gracias a todos.
Semana Santa Radio, la radio que se ve.